Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este tutorial aprenderemos a tejer estos lindos arbolitos navideños y lo más chévere de este proyecto es que se hacen a partir de un granny. Entonces espero que les guste mucho esta idea y por otro lado que no se olviden de suscribirse y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ahora veamos qué materiales vamos a utilizar. De colores yo voy a utilizar solamente estos dos, escogí un beige y un cafecito porque quiero que queden bien minimalistas. También voy a estar utilizando mi aguja de 2.5 milímetros y estas perlitas que yo tengo son medias perlas para hacer la decoración, pero aquí es totalmente opcional y a su gusto. También voy a utilizar una aguja lanera y mis tijeras y silicona para pegar los adornos al arbolito. Vamos a empezar tomando el hilo que elegimos para el árbol y lo que vamos a hacer es un anillo mágico. Y en este anillo mágico vamos a poner 3 cadenitas de altura. Vamos a empezar a tejer nuestro granny y estas 3 cadenas nos van a contar como un primer punto. Entonces aquí ya estoy haciendo mi segundo punto contando estas 3 cadenas y el tercero. Ahora vamos a tejer 2 cadenitas y esto me va a ir formando una esquina. Ahora vamos a tejer el siguiente grupo de 3. Aquí ya tengo mis 3 puntos altos y nuevamente tejo 2 cadenas. Vuelvo y tejo mi grupo de 3 puntos altos. Tejo 2 cadenas y nuevamente un grupo de 3 puntos altos. Aquí ya tengo mis 4 grupos de 3 y para finalizar voy a tejer 2 cadenas, ajusto ya, voy a cerrar mi anillo mágico y voy a contar 1, 2, 3 y en esta tercera voy a tejer un punto deslizado. Y así ya terminé mi primera vuelta y estos espacios que nos quedaron aquí son las esquinas de nuestro cuadradito de nuestro granny. Entonces ahora yo tengo que llegar a esa esquina y lo que voy a hacer es irme tejiendo puntos deslizados hasta que alcance la esquina. Aquí llevo un punto deslizado, 2 puntos deslizados y aquí ya llegué a la esquina y voy a tejer un punto deslizado para un total de 3 puntos deslizados. Ahora tejo 3 cadenas que me cuentan como el primer punto y hago los 2 siguientes puntos altos para completar 3 con estas 3 cadenitas. Hice mi primer grupo de 3, ahora tejo 2 cadenas y vuelvo y tejo un grupo de 3 puntos altos y lo que estoy haciendo aquí es formar la primera esquina. Ahora para pasarme a la siguiente esquina lo que voy a hacer es tejer una sola cadenita y aquí ya empiezo a tejer la siguiente esquina empezando con un grupo de 3 puntos altos. Ahora voy a tejer 2 cadenas porque recuerden que esta es una de las esquinas y vuelvo y tejo aquí mismo un grupo de 3 puntos altos. Ahora debo pasarme a la siguiente esquina y solamente tejo una cadenita y empiezo a tejer mis grupos de 3 puntos altos. Tejo 2 cadenas y aquí mismo tejo otro grupo de 3 puntos altos. Tengo que pasar a la siguiente esquina, entonces tejo una cadena y aquí empiezo a formar la siguiente esquina tejiendo 3 grupos de puntos altos, 2 cadenas y nuevamente tejo aquí mismo 3 grupos de puntos altos. Y así de fácil ya hemos tejido nuestras 4 esquinas en esta segunda vuelta. Y ahora voy a finalizar con una cadenita y voy a contar 1, 2, 3 y en esta tercera cadena voy a unir con un punto deslizado y miren que aquí ya formé las 4 esquinas y me quedó cuadradito. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo, entonces tejemos
nuestros 3 puntos deslizados para llegar hasta la esquina y empiezo a formar la primera esquinita. Entonces dejo mis 3 cadenitas que me cuentan como primer punto alto y continúo con los siguientes 2 para formar mi grupo de 3. Dejo 2 cadenitas y aquí mismo dejo nuevamente un grupo de 3 puntos altos. Ahora aquí tengo este huequito de la mitad, voy a tejer una cadenita y aquí no necesito tejer una esquina, sino que simplemente voy a tejer un grupo de 3 y listo. Sigo tejiendo una cadenita y ahora sí, miren que aquí está la esquina, entonces aquí se voy a tejer una esquina tejiendo un grupo de 3, 2 cadenas y nuevamente aquí mismito tejo 3 puntos altos para formar el siguiente grupo. Ahora me queda este huequito de aquí de la mitad, entonces tejo una sola cadena y aquí voy a tejer un grupo de 3 puntos altos. Tejo una cadena y voy a tejer la siguiente esquina con un grupo de 3 puntos altos, 2 cadenitas y nuevamente un grupo de 3 puntos altos. Una cadena para separar, tejo el grupo que queda solito en la mitad y ahora voy a tejer una cadena para separar y llegar hasta la esquina, en donde voy a tejer 3 puntos altos, 2 cadenitas y nuevamente 3 puntos altos y así ya me queda formada esta esquina. Ahora voy a tejer una cadenita y tejo este grupito de la mitad, este grupo de 3 de la mitad. Tejo una cadena y finalizo tejiendo un punto deslizado en la tercera cadenita y así ya cierro esta tercera vuelta. Ahora voy a llegar hasta la esquina y ya en este punto pues podemos repetir simplemente las vueltas, solamente que vamos a ir aumentando los grupos que nos quedan solitos en la mitad. Entonces es súper sencillo, simplemente vamos a ir haciendo estas esquinas separadas por 2 cadenitas y ya el resto simplemente hacemos estos grupos de 3 separados por una sola cadena. Aquí con esta base ya podríamos aumentar el granny tan grande como lo queramos. Yo en mi caso simplemente voy a hacer una vuelta más. Así es como me quedó mi granny con las 4 vueltas y me quedó de una medida de 8,5 por 8,5 centímetros. Ahora para finalizar lo que voy a hacer es tejer los 3 puntos deslizados para llegar hasta la esquina y así poder cortar mi hebra. Entonces corto mi hebra y ya la puedo sacar. Y ahora sí vamos a empezar a darle la forma de arbolito. Entonces voy a acomodar bien mi granny. Así esta forma, este es el derecho y este es el revés. Y con el revés mirando hacia nosotros lo voy a ubicar justo así de esta forma con la hebra que corté hacia abajo y voy a llevar una de las esquinas hacia adentro así de esta forma. Miren cómo lo hago. Llevo la esquina hacia adentro y luego hago lo mismo con la otra esquina. Me va a quedar esta forma y ahora la parte de abajo, que es de donde sale la hebra que corté, la voy a llevar hacia arriba. Así es como me va a quedar. Nosotros aquí podríamos hacer esto y pegarlo con silicona y sería mucho más rápido, pero yo opté por coserla mejor. Entonces ya nos queda aquí esta forma. Vamos a tomar la hebra
y lo que vamos a hacer es enhebrar para luego pasar a coser. Entonces por aquí dejamos esta hebra larguita para poder coser toda esta parte, y lo que vamos a hacer es tomar estas 3 esquinas que se nos juntaron aquí cuando hicimos los dobleces. Yo voy a pasar una puntada así tomando estas 3 hebras, perdón, estas 3 esquinas, y lo ajusto bien y ya me quedaron unidas las 3 esquinas. Y ahora me paso a esta parte de acá para empezar a darle las puntaditas tomando una hebra de un lado y una del otro lado, y así las voy a ir juntando. Voy a ir enfrentando un punto, una hebra de un punto de un lado y una hebra de un punto del otro lado. Entonces por aquí ya se los dejo en cámara rápida porque es un paso demasiado sencillo. Aquí en la puntita vamos a tratar de que no nos quede redondeada, sino bien puntudita. Entonces vamos a hacer hasta el final. Miren que aquí justo me van sobrando 4 puntos, entonces tomo estos 2 y luego los últimos 2. Entonces tomo estos 2 puntos y aprieto aquí en la parte de arriba y ya puedo perder la hebra. Voy a pasarme por el centro y luego bajé hasta las puntitas de abajo porque me olvidé de hacerlas primero, pero pues bueno, no importa. Simplemente vamos a ir dándole costura hasta llegar al otro extremo. Y listo, así ya es como finalizamos la parte de la costura y ya tenemos prácticamente nuestro arbolito terminado. Aquí simplemente voy a introducir esta hebra por acá y ya puedo cortar. Ahora vamos a pasar a tomar el color café para tejer el tallito. Entonces voy a introducir mi aguja por aquí, por este punto de la mitad, y tomo mi hebra café para tejer 2 cadenas de altura. Y ahora aquí mismo en este punto voy a tejer 4 puntos altos. Aquí llevo el primer punto alto, 2, 3 y 4 puntos altos. Ahora voy a tejer 2 cadenas y las voy a unir con un punto deslizado aquí mismo en este punto en donde he tejido anteriormente, y así ya nos queda el tronquito. Entonces ya pasamos a cortar la hebra para perderla. Aquí me voy a pasar con mi hebra hacia la parte de atrás y simplemente voy a introducir esta hebra por dentro del tejido para perderla y listo. Así ya nos queda nuestro arbolito, ya tenemos la base y ahora vamos a pasar a ponerle los adornos. Yo en mi caso le voy a poner estas perlitas doradas que me parecen muy bonitas y las voy a pegar con silicona, pero pues aquí ya va totalmente a su gusto.
Y así ya es como nos quedan estos lindos arbolitos de Navidad. La verdad es que yo estoy súper encantada con ellos. También lo hice en un color verde que también se ve precioso y espero que les haya gustado mucho a ustedes también, que se hayan animado a tejerlo y si es así que me muestren por Instagram, ya saben que me gusta ver mucho sus trabajitos. Si les gustó este video no olviden darle like y dejar un comentario bonito. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima.